La historia de la prueba de Abraham, relatada en Génesis 22 del Antiguo Testamento, es un relato profundamente significativo que aborda temas de fe, obediencia y confianza en Dios. Abraham, un patriarca venerado en las tradiciones judía, cristiana e islámica, es puesto a prueba por Dios de una manera que parece desafiar la moral y la ética humanas. Este complejo relato ha sido objeto de análisis y debate a lo largo de los siglos. En un momento particular, Dios llama a Abraham y le encomienda un mandato que pone a prueba su fe hasta el límite: sacrificar a su único hijo, Isaac, al que ama profundamente. Esta orden no solo aparece como una paradoja, dado que Isaac era la promesa de Dios cumplida para Abraham y Sara de tener descendencia, sino que también desafía la comprensión humana del amor paternal y la moralidad divina. Abraham, sin embargo, actúa con una obediencia inquebrantable. Se levanta temprano por la mañana, prepara su burro y corta leña para el sacrificio. La narrativa nos lleva a través de un viaje de 3 días hasta el monte Moría, un simbolismo en sí mismo que puede ser visto como un tiempo de reflexión y prueba interna para Abraham. A lo largo del camino, la tensión se intensifica. Abraham lleva consigo a su hijo Isaac y 2 sirvientes, pero cuando llegan a cierta distancia del lugar del sacrificio, deja atrás a los sirvientes, sugiriendo un aislamiento en el momento más crítico de la prueba de fe. Le indica a sus sirvientes que esperen mientras él e Isaac continúan adelante para adorar a Dios. Aquí, se introduce un misterio cuando Abraham dice: "Luego regresaremos junto a ustedes". Una declaración que plantea preguntas sobre lo que Abraham realmente comprende o espera al final de esta obediencia extrema. La interacción entre Abraham e Isaac en este viaje es breve, dejando espacio para que el lector interprete sus emociones. Isaac, llevando la leña del sacrificio, pregunta con inocencia por el cordero para el holocausto. A lo que Abraham responde: "Dios proveerá", una respuesta cargada de fe pero también de ambigüedad. Este relato lleva al lector a una culminación dramática en la que, al final, conforme a lo narrado en los versículos posteriores, Dios interviene y detiene a Abraham, proveyendo un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este momento de intervención divina no solo reafirma la devoción de Abraham, sino que también plantea cuestiones sobre el propósito de las pruebas en la vida de los creyentes. La historia de Abraham e Isaac en el monte Moría se ha interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia, como una alusión al futuro sacrificio de Jesús en la tradición cristiana, como un ejemplo de temor reverente y la soberanía divina, o como una reflexión ética sobre la naturaleza de la fe. En última instancia, este relato es una exploración del misterio de la obediencia a lo divino y el reconocimiento del amor y la providencia de Dios incluso en las pruebas más desafiantes. Abraham y su hijo Isaac se embarcaron en un viaje hacia una montaña lejana, desconocida para Isaac pero designada por Dios. Mientras caminaban, el silencio entre ellos se rompía solo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el suave susurro del viento. Isaac, quien cargaba la leña dispuesta para el sacrificio, observaba con curiosidad creciente a su padre. Abraham, con la mirada fija en el camino y el corazón pesado, llevaba el fuego y el cuchillo. Continuaban avanzando juntos, cada paso lleno de fe y un propósito inquebrantable. En esta travesía silenciosa, el joven Isaac no pudo evitar hacerse preguntas, y finalmente, con un tono inocente, se dirigió a su padre: "Padre". Abraham, quien había estado sumido en sus pensamientos, lo miró con ternura y respondió: "Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?", inquirió Isaac, reflejando su confusión sobre lo que estaba por suceder. Abraham, con una fe más fuerte que el temor que pesaba sobre él, le respondió serenamente: "El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios". Silenciosamente, continuaron su marcha por el sendero zigzagueante hasta que llegaron al lugar señalado por Dios. Abraham, con manos temblorosas pero resolutas, comenzó a erigir un altar, cada piedra colocada formando un testamento de su obediencia. Acomodó la leña cuidadosamente sobre el altar, creando una estructura meticulosa como si quisiera extender el tiempo antes del inevitable momento que se avecinaba. Al tiempo que el altar estuvo listo, algo dentro de Abraham se rompió pero se mantuvo firme. Ató a su hijo Isaac con suavidad, pero con la convicción requerida por su mandato divino. Colocó a Isaac sobre el altar, encima de la leña, todo el tiempo evitando los ojos de su hijo, por temor a ver su propio reflejo de duda.
En ese instante, el universo pareció suspenderse, el aire contenía el aliento de los cielos, expectante ante lo que podría haber sido uno de los mayores actos de fe en la historia. Esta historia, cargada de símbolos y sujeta a múltiples interpretaciones, sigue siendo un recordatorio de la compleja relación entre fe, obediencia y sacrificio. En su centro, Abraham no solo enfrenta una prueba de lealtad, sino también un conflicto interno imborrable, el amor por su hijo y su devoción total hacia lo divino. Es un relato sobre la esperanza y la creencia en algo más grande que uno mismo, un legado de fe que ha perdurado en la historia de la humanidad. En el silencio después de las palabras, en el acto de confiar a ciegas en la providencia, se destila lo que significa realmente creer. Abraham subió al monte con el corazón cargado de incertidumbre y pesar. Desde que recibió la orden divina, su espíritu no hallaba reposo. La voz de Dios le había pedido el sacrificio más grande, su querido hijo Isaac. Aunque cada paso hacia la cima del monte resonaba como un eco sordo de dolor en sus entrañas, Abraham avanzaba con una fe ciega, confiando en el propósito supremo. Isaac, joven y curioso, había comenzado a percibir el silencio tenso de su padre. Al ver la leña y el fuego, algo dentro de él despertó una incertidumbre. «Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?», preguntó con la inocencia que solo la juventud otorga. Abraham, dedicando una mirada de profunda tristeza y amor a su hijo, respondió: «Dios proveerá, hijo mío». Al llegar a la cima, el altar fue erigido en silencio. Las piedras húmedas, cargadas por manos temblorosas, formaron la base sobre la cual descansaría el sacrificio. Isaac, con un entendimiento súbito, se sometió a la voluntad de su padre, demostrando una madurez y valentía extraordinarias para su edad. En el preciso momento en que Abraham levantó el cuchillo, un destello de luz llenó el entorno, y una voz resonó desde los cielos: «Abraham, Abraham». En un instante de parálisis, Abraham bajó el brazo, liberando un suspiro que parecía contener toda la ansiedad acumulada. El ángel de Dios habló con autoridad: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño». Las palabras, impregnadas de misericordia, descendieron como un bálsamo sobre el corazón de Abraham. Con la mirada aún nublada por la emoción, Abraham vislumbró un carnero enredado en un arbusto cercano. Comprendió entonces el significado de las palabras recurrentes: «Dios proveerá». Con paso reverente, liberó al animal y lo ofreció en lugar de Isaac, sellando en ese acto su fe y obediencia incondicional. El lugar fue nombrado por Abraham «El Señor provee», como un testimonio perpetuo de la intervención divina y la bondad de Dios. La historia de Abraham e Isaac se convirtió en un símbolo imperecedero de fe, confianza y el amor inmenso de un padre dispuesto a entregarlo todo, incluso lo más preciado, confiando en la providencia divina. En el mismo monte donde casi todo se perdió, se demostró que, en última instancia, la fe no deja desamparado a quien la vive plenamente. La tradición oral repite hasta hoy: «En el monte del Señor se proveerá». En las inmediaciones de la prominente meseta de Moría, Abraham, un anciano pastor arrugado por los años y por las experiencias acumuladas en su vida, no dejaba de reflexionar acerca del episodio que había cambiado irreversiblemente su destino y la promesa divina que había recibido. Se situaba en un instante singular en el flujo interminable de su vida, consciente de que sucedía algo único en la historia humana. El eco de las palabras pronunciadas desde el cielo por el ángel del Señor resonaba con fuerza en su mente, recordándole del pacto que había sellado gracias a su fe inquebrantable. Abraham había afrontado la prueba más grande de su vida. En un acto de feligría insospechada, había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo único, el que había recibido como una bendición tardía en su vejez. La voz del ángel resonó por segunda vez con palabras cargadas de promesas. El Señor le había jurado por sí mismo un porvenir lleno de esplendor, donde su descendencia, comparable en número a las estrellas del cielo y a los granos de arena del mar, conquistaría ciudades y bendeciría naciones enteras. El recuerdo de ese evento sacrosanto, quienes aún se debatía entre la incredulidad y la certeza, lo acompañaba de regreso a Berseba, donde se había convertido en un personaje casi legendario. Su pequeño séquito de criados lo miraba con reverencia y admiración, conscientes del gran significado detrás de su viaje al monte Moria. En Berseba, el asentamiento menos accidentado y más amigable del árido paisaje que los rodeaba,
Abraham halló un respiro, un refugio temporal de serenidad que le permitió reflexionar sobre la benévola intervención divina que había evitado el trágico destino de su hijo. Aunque las palabras del ángel habían anunciado bendiciones venideras, había en Abraham un atisbo de melancolía. El día del sacrificio, para él, fue una especie de renacimiento, una muestra palpable de que sus acciones no eran vanas, sino que tenían resonancia en el vasto universo de la obra del Señor. Abraham sabía que cada amanecer en Berseba iluminaba más que la tierra en la que vivía, era un recordatorio perpetuo de su legado, de las promesas y pactos divinos por los cuales había sido llamado desde una vida común a una historia extraordinaria. El pacto con Dios había transformado su vida, pero también imprimió en su corazón una responsabilidad eterna, consciente de que, a través de su linaje, las naciones de la tierra recibirían la bendición eterna. Así, en el cálido cobijo de Berseba, Abraham continuaba su existencia con una tranquilidad que solo aquellos que han enfrentado los confines de la fe pueden experimentar, viviendo su tiempo con un propósito que trascendía su propia comprensión finita del mundo. En cierta época ancestral, donde los lazos familiares jugaban un papel crucial en la transmisión de la herencia cultural y espiritual, se narran los descendientes de Nacor. Esta historia toma lugar en un ambiente marcado por la expansión de clanes y la proliferación de pueblos que buscaban sus propios lugares bajo el sol. Abraham, un patriarca con un rol significativo en la narrativa del pueblo, recibe noticias sobre la descendencia de su hermano Nacor. Esta revelación detalla la genealogía que sería importante para las futuras interacciones entre las distintas tribus y familias de la región. Hijo de Terah y hermano de Abraham, Nacor habita en un mundo donde cada descendiente lleva consigo la historia de su linaje. Milca, la esposa de Nacor, juega un papel vital, habiendo dado a luz a 8 hijos, fortaleciendo y expandiendo el clan con su presencia maternal. El mayor entre ellos, Uz, se vuelve una figura de respeto y simbolismo, marcando el inicio del linaje que continuaría con sus hermanos Buz, Kemuel y otros. Kemuel, reconocido como el padre de Aram, indica la conexión con futuros relatos y el flujo de la narrativa tribal. El relato toma un rumbo significativo con la mención de Betuel, quien se destaca no solo por su posición en el linaje sino por ser el padre de Rebeca, personaje central en los sucesivos capítulos de la historia bíblica. Rebeca se convertiría en el eslabón que une dos importantes linajes, al casarse con Isaac, hijo de Abraham, asegurando así la continuidad de una línea familiar estratégica para el desarrollo y expansión de sus descendientes. La historia no termina ahí, ya que también se presenta a Reuma, la concubina de Nacor, quien igualmente aporta a la línea descendente con sus propios hijos, Tebaj, Gaham, Tajas y Maca. Estos nombres, cuidadosamente registrados, reflejan la importancia de cada individuo en la red tejida por las conexiones familiares en el contexto de la época. Cada uno de estos descendientes aportaría a su manera a la expansión o consolidación de los clanes. Este relato no solo presenta la secuencia de nombres y parentescos, sino que resalta la interconexión de familias y los vínculos que se transmiten a través de generaciones. En un ambiente donde la herencia cultural y la existencia misma dependían angustiosamente de las alianzas y genealogías, este registro genealógico da testimonio de la importancia de los lazos de sangre en el tejido social de la comunidad. Así Nacor, con su numerosa prole, es un reflejo de la aspiración de perpetuar el linaje, asegurando un espacio en la historia que se tejía día a día con las vidas de sus descendientes. Queridos amigos de Historias de la Biblia para niños y adultos, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, y quiero agradecerles profundamente por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Su presencia y su interés son una verdadera bendición para nosotros, y cada uno de ustedes es una parte vital de esta comunidad que busca acercarse a las enseñanzas sagradas. Si disfrutan del contenido que compartimos y desean continuar explorando las profundidades de la sabiduría bíblica con nosotros, les invito a suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, no solo estarán al tanto de nuestras futuras publicaciones, sino que estarán ayudando a que esta comunidad siga creciendo. Su apoyo nos da la energía y la motivación para seguir investigando, produciendo y compartiendo más historias enriquecedoras. Asimismo, si este contenido les ha parecido valioso, por favor denle like a este vídeo. Ese pequeño gesto marca una gran diferencia, ya que permite que más personas descubran el mensaje de amor, esperanza y fe que intentamos difundir. Juntos, podemos hacer que estas historias lleguen a cada rincón del mundo,
tocando corazones y transformando vidas. Apreciamos cada comentario que nos dejan, cada reflexión personal, y sobre todo, el compromiso que demuestran con esta misión de compartir la Biblia de una manera accesible y enriquecedora para todos. Gracias por ser parte de Historias de la Biblia para niños y adultos. Esperamos verlos en el siguiente episodio. Hasta pronto y bendiciones para todos.